Bueno, vamos a continuar con nuestra exposición ya con la temática de hoy. Lo primero que vamos a hacer son las técnicas de localización de puntos y distribución de meridianos, porque es muy importante que nosotros aprendamos a localizar. Ya no solamente es mirando en un vademecum, es también esa localización práctica, esas referencias anatómicas y esa cantidad de medidas que tenemos que hacer para esta localización. Aparte de la localización, nos referimos brevemente a cada uno de los puntos. Lo primero que vamos a aprender es lo que nos han enseñado la medicina tradicional china con relación a las distancias. Las distancias, los kunes o los chun o kun. Primero que todo, ellos se han inventado una serie de medidas porque todas las personas son diferentes. Cada persona, unos más altos, unos más bajos, unos más gruesos. Y entonces, ¿cómo hacían para medir? La necesidad de esto les ha llevado a su observación sobre el cuerpo humano y ver que todas las manos también son diferentes y están más de acuerdo con el cuerpo de cada persona. Y de ahí sacan las medidas, las distancias para hacer las mediciones en el cuerpo. Las técnicas de localización de puntos y distribución de los meridianos. La primera que vamos a ver es la forma de medir los meridianos. Es muy importante aprender esta técnica que usaron los chinos, debido a que los hombres somos todos diferentes y al ser diferentes tenemos medidas diferentes. Entonces hay que aprender ese tipo de cosas porque no es lo mismo una persona alta, grande, ancha que una persona bajita. Tienen medidas diferentes. ¿Cómo lo hicieron? Observación de los chinos, encontraron que las manos también hacían más o menos el tamaño de las medidas, de las proporciones de su cuerpo. Claro, siempre hay diferencias, siempre hay excepciones, ¿no? Muy bajitos con unas manos muy grandes o muy altos con unas manos muy delgaditas, pero son excepcionales. De todas maneras, ellos inventaron el sistema de chun, de distancias. Las distancias, la primera que vamos a ver nosotros es una distancia. Esta distancia pertenece a la doblez del dedo gordo. Esta doblez del dedo gordo, aquí en esta articulación, en su doblez articular, es un kun, para lo que se llamaría una distancia. Esta distancia también la dividen en 10 fen. 10 fen es como en 10 partes. Así de que cuando hablan de media fen, es medio dedo, es decir, de 0,5 fen, ¿no? O un kun, el ancho del dedo gordo. Luego, la otra medida que tenemos es el través de toda la mano. El través de toda la mano, pues, son 3 distancias. 3 distancias. Es decir, esto es una, estas son 3. Ahora, sin un dedo, los chinos dicen que estas son 2 distancias. Es decir, es como si hiciéramos esto también. Estos son 2 distancias, estos son 2 distancias. Y esto, 2 dedos, es distancia y media. Entonces ahí ya lo tenemos bastante claro. Una distancia, distancia y media, 2 distancias, 3 distancias. ¿Vale? Y así también, 2 distancias. ¿Y esto qué sería? 6 distancias. Lo tenemos que tener en cuenta que tiene que ser a la altura de las dobleces de los dedos. No, este ancho. No puede ser aquí en esta parte que es más delgadita, sino tenemos que coger la parte más ancha. ¿Vale? Y ahí ya tenemos esas distancias que los chinos enseñaron. Entonces, para esto, ellos dieron, por ejemplo, una distancia aquí, de cuerno a cuerno, tenemos 6 distancias. 6 distancias serían las 2 manos juntas y las ponemos aquí. Claro, ahí ya vemos que esto es diferente, es más ancho que esto. Es decir, es más, algunos tratados dicen que son 9 distancias.
Entonces, imagínate 3, 6 y 9. Es relativo. Tenemos que dividir esto en 9. No es que tenga 9 distancias como los dedos estos, porque no cabrían acá. Tendríamos que tener los cuernos. Entonces, esto es relativo. Tenemos que dividir en 9 partes para poder hacer unos trazados meridionales que vamos a aprender en el día de hoy. Otra medida que también tenemos son 8 distancias. En el hombre, de mamila a mamila, hay 8 distancias. Es decir, de la mamila al centro del esternón serían 4 distancias. Observemos, 3 y 4. A mí me queda faltando una. También muy relativo. Pero son 8 distancias y hay que dividirlo entre 8. En el brazo tenemos desde el pliegue axilar, el fin del pliegue axilar, hasta el codo, tenemos 9 distancias. 9 distancias. Y del codo, del pliegue del codo, al espacio de la articulación de la muñeca, aquí donde doblamos a esa doblez, son 12 distancias. Ahora lo haremos con la modelo, haremos las divisiones para que ustedes lo vean más claramente cómo hacer esa localización. Inicialmente vamos a trabajar un poco esto, pero luego de que ya tenemos, digamos, la estructura montada, nos va a ser cada día más fácil. Con la práctica lo aprenderemos rápidamente. Nosotros tenemos desde el doblez esternal, donde está el esternón, termina el esternón y viene la cifoides, que es la articulación esternocifoidea, ¿no? En esa articulación, hasta ahí, hasta la articulación, desde la fosa supraesternal, esta zona que es la fosa supraesternal, pues tendremos apenas 9 distancias. Normalmente aquí vamos a tener de referencia al REM-MAI. REM-MAI nos va a marcar las pautas del trabajo sobre el abdomen. Lo primero que vamos a ver es el meridiano de REM-MAI para marcar esas pautas, porque luego del esternón, de la articulación cifoideo-esternal hasta el ombligo son 8 distancias, y del ombligo al pubis, a la sínfisis púbica, pues son 5 distancias. La pierna en sí, pues a la altura de la sínfisis púbica hasta el borde rotuliano lateral, es decir, de aquí hasta el borde rotuliano, pues va a tener 18 distancias, es una zona muy larga. La zona que más nos importa de pronto va a ser desde el pliegue del popliteo en la rodilla hasta la prominencia del maléolo externo, que son 16 distancias. Esas 16 distancias nos van a marcar mucha serie de puntos. También se tiene en cuenta a veces debajo del cóndilo medial de la tibia, debajo de la rótula, hasta la prominencia superior del maléolo externo. También se tiene en cuenta esto porque se usa mucho para poder medir los puntos de estómago, de vesícula biliar, más que todos esos dos que vienen por la parte externa, pero se tienen en cuenta la tibia y el peroné, que son muy importantes ahí y aprenderemos a medirlo, ¿no? Bien, esto está para empezar. Entonces ahora pasamos a la fase de reconocimiento anatómico.